Diciembre de 1944. Mientras los aliados creían que el invierno detendría cualquier ofensiva alemana, Hitler lanzaba su último y desesperado contraataque en el frente occidental, la operación Wacht am Rhein, conocida como la Batalla de las Ardenas. En el corazón de esta ofensiva brutal estaban los Kampfgruppen, grupos de combate móviles formados por lo más temido de las Waffen-SS. Encabezando la vanguardia estaba el Kampfgruppe Peiper, liderado por el ambicioso y despiadado SS Sturmbannführer Joachim Peiper, veterano del Frente Oriental y protegido de Himmler. Esta unidad, perteneciente a la primera división SS Panzer, Leibstandarte Adolf Hitler, estaba equipada con tanques Panther, King Tiger, semiorugas y cañones de asalto y tenía la misión de abrirse paso hacia Stavelot, Stoumont y más allá. A su lado operaba el Kampfgruppe Hansen, comandado por el SS Standartenführer Max Hansen, también de la Leibstandarte, encargado de apoyar el flanco izquierdo del avance y limpiar las carreteras de resistencia estadounidense. El tercer grupo era el Kampfgruppe Knittel, bajo el mando del SS Sturmbannführer Gustav Knittel, una fuerza de reconocimiento y movilidad rápida cuya tarea era asegurar pueblos clave como Troy Pons y cubrir el avance de Peiper por retaguardia. Finalmente, el Kampfgruppe Sandig, liderado por el SS Obersturmbannführer Rudolf Sandig, operaba como fuerza de reserva táctica, lista para reforzar los puntos más críticos del frente o explotar cualquier brecha abierta. Diciembre, el plan que nadie esperaba. Septiembre de 1944. Los aliados estaban dentro de Bélgica. La frontera con Alemania era cada vez más fina. Las ciudades del oeste estaban bajo bombardeo constante. En teoría, el Tercer Reich estaba en retirada. Pero en medio de ese retroceso, Hitler decidió lo impensable: lanzar un contraataque. No era un movimiento táctico. Era un intento desesperado por revertir la guerra de un solo golpe. Desde su cuartel en Rastenburg, Hitler dio la orden personal de planear una ofensiva a gran escala. Su objetivo era cortar por la mitad a las fuerzas aliadas en el oeste, atravesar las Ardenas, tomar el río Mosa y capturar el puerto de Amberes. Si eso se lograba, se suponía que los ejércitos británicos y estadounidenses quedarían aislados del resto del frente, sin suministros, sin líneas de retirada. Y entonces, tal vez, Occidente pediría la paz. Esa era la lógica detrás del plan. La operación recibió el nombre de Wacht am Rhein. Aunque suene defensivo, era todo lo contrario. En los mapas, los generales de Hitler trazaron 3 flechas gruesas apuntando al oeste. La más importante iba por el norte, donde estaría el golpe principal. Esa flecha atravesaba una región montañosa, con caminos estrechos, bosques densos y pocos pasos viables para blindados. Esa zona era conocida por todos, las Ardenas. Hitler ya había usado ese mismo terreno en 1940, cuando las tropas alemanas sorprendieron a Francia al colarse por donde nadie lo esperaba. 4 años después, apostó a que los aliados caerían en el mismo error: no esperar nada en ese sector. Pero la situación de Alemania era muy distinta. Ya no había reservas infinitas, ni dominio aéreo, ni gasolina. Para lanzar un ataque de ese tamaño, tuvieron que improvisar. Muchas divisiones estaban incompletas. Faltaban vehículos, cañones, combustible y hombres entrenados. Por eso se recurrió a una estructura de combate más flexible: las Kampfgruppen. El término no era nuevo. Significa grupo de combate, y se usaba desde antes en acciones móviles o combinadas, pero ahora se convirtió en la base de toda la ofensiva. Cada Kampfgruppe era una formación ad hoc, creada con lo que hubiera disponible: infantería, tanques, artillería autopropulsada, zapadores y hasta elementos de reconocimiento. Se ensamblaban bajo el mando de un oficial con experiencia y se les asignaba un tramo de avance concreto. Una de las más destacadas fue la que se le confió a Joachim Peiper, un oficial de la primera división Panzer SS Leibstandarte Adolf Hitler. Peiper era joven, carismático, brutal y fanático. Había servido como ayudante personal de Himmler y en el frente oriental había ganado fama por su agresividad. Su reputación lo convertía en el candidato ideal para liderar un avance que requería decisión y rapidez. La Kampfgruppe Peiper se organizó en torno al primer regimiento Panzer SS, reforzado con batallones de infantería mecanizada, artillería móvil, ingenieros de asalto y unidades de reconocimiento.
En total, unos 4.000 hombres y más de 150 vehículos, incluyendo tanques Panther y Tiger II, vehículos semi-oruga, cañones de asalto y camiones de transporte. El plan para Peiper era claro: debía avanzar por el eje más estrecho del ataque, penetrar por el sector de Losheim, atravesar una cadena de pueblos clave, Honsfeld, Bühlingen, Lignoville, Stavelot, Stumont, y tomar los puentes sobre el río Mosa. Todo eso en menos de 3 días. Si lo lograba, el sexto ejército Panzer, al que pertenecía, podría extenderse en abanico y facilitar la entrada a Amberes. Pero había un problema: todo dependía del secreto y de la velocidad. Si los aliados detectaban el ataque antes de que los tanques alemanes cruzaran la línea del frente, el plan se desmoronaba. Por eso, se organizó una concentración silenciosa de fuerzas. Durante semanas los trenes llevaron divisiones completas al frente occidental. Se ocultaron en los bosques, las radios permanecieron en silencio, las órdenes se entregaban por mensajeros, incluso los soldados creían que estaban siendo enviados a defender el muro del oeste, no a lanzar una ofensiva. En total, más de 200.000 soldados alemanes se alinearon en secreto a lo largo de la frontera belga. Se destinaron 1.500 tanques y cañones autopropulsados, además de más de 2.000 piezas de artillería. La mayoría venía de unidades que ya habían combatido en Normandía o en el frente oriental. Algunos regimientos estaban muy por debajo de su fuerza teórica, pero aún así se los asignó al ataque. La ofensiva completa se dividió en 3 ejes. En el norte, el sexto ejército Panzer con las divisiones SS, incluida la Kampfgruppe Peiper. En el centro, el quinto ejército Panzer con unidades del Heer más convencionales. Y en el sur, el séptimo ejército, encargado de cubrir el flanco izquierdo y evitar contraataques. El centro de gravedad estaba en el norte. Las unidades más móviles y mejor equipadas iban allí. Y era ahí donde Peiper tenía que abrir la ruta. Mientras todo eso ocurría, del otro lado del frente, los estadounidenses ocupaban el sector con divisiones agotadas y nuevas. La 106ª División de Infantería, recién llegada, ocupaba el saliente de Saint-Vit. Más al norte, la 99ª División tenía a sus hombres desplegados a lo largo de pueblos como Hofen, Krinkelt, Elsenborn y Bühlingen. Muchos de esos soldados nunca habían estado bajo fuego real. El terreno favorecía a Alemania en secreto. Las Ardenas eran consideradas una zona tranquila. Los altos mandos aliados no esperaban combates allí en diciembre. Era invierno, las carreteras eran peligrosas, los bosques estaban cubiertos de nieve, los ríos estaban medio congelados. Nadie suponía que una ofensiva a gran escala comenzaría en ese sector. Hitler ordenó que el ataque comenzara el 16 de diciembre, justo antes de Navidad, cuando el clima era peor y la vigilancia aliada más relajada. Los pronósticos meteorológicos indicaban cielos cubiertos durante varios días, lo que impedía a los aliados usar su superioridad aérea. Para las fuerzas alemanas, eso era vital. Dentro del mando alemán había dudas. Muchos generales creían que el plan era demasiado ambicioso. Algunos proponían atacar a menor escala. Otros advertían que no había suficiente combustible para sostener el avance. Pero Hitler no escuchó. Quería una victoria grande, rápida, decisiva, y la quería ya. Los mapas estaban listos. Las rutas estaban asignadas. Las unidades formadas. Cada Kampfgruppe tenía su tarea. Las radios estaban calibradas. Los cañones orientados. Los primeros vehículos ya estaban en posición desde la noche del 15 de diciembre. Peiper, en su puesto de mando avanzado, revisaba las rutas una última vez. Sabía que el terreno era difícil, que habría embotellamientos, que dependía de capturar combustible en el camino. Pero también sabía que si alguien podía abrir paso, era él. A las 5:30 de la mañana del 16 de diciembre de 1944 comenzó el bombardeo. Más de 1.000 cañones alemanes abrieron fuego simultáneamente contra las posiciones estadounidenses en todo el frente de las Ardenas. Las líneas telefónicas se cortaron. Las trincheras quedaron cubiertas de humo. Los primeros pelotones aliados, sorprendidos, respondieron como pudieron. Pero para entonces la ofensiva ya estaba en marcha. La Kampfgruppe Peiper empezó a moverse al poco tiempo. Sus tanques avanzaban por caminos estrechos, resbalosos, cubiertos de hielo. Las columnas eran largas, lentas, vulnerables, pero al frente iba él, decidido a romper el frente con un golpe directo.
No sabía qué encontraría más adelante, pero su orden era simple: avanzar, sin detenerse, sin preguntar, y así comenzó la marcha de una unidad que en solo una semana se convertiría en uno de los símbolos más oscuros de la guerra en Occidente. La historia de su avance es también la historia del último intento de Hitler por cambiar el curso de una guerra que ya estaba perdida. El primer golpe, la Kampfgruppe Peiper cruza el frente. Todavía era de noche cuando el bosque de las Ardenas empezó a temblar. A las 5:30 de la mañana del 16 de diciembre de 1944, más de 1000 cañones alemanes abrieron fuego al mismo tiempo sobre el frente estadounidense. En cuestión de segundos, la calma helada se transformó en una tormenta de ruido, explosiones y confusión. En el norte del frente, cerca de Losheim, la Kampfgruppe Peiper esperaba la señal para moverse. Jochen Peiper tenía claro su objetivo: avanzar tan rápido como fuera posible hacia el oeste, aplastar a las unidades aliadas que encontrara en el camino y tomar los puentes sobre el río Mosa. Su ruta era directa, pero el terreno y la sorpresa serían sus mejores armas. Peiper no estaba solo. Formaba parte del 6º Ejército Panzer, pero su unidad era la punta de lanza del eje central. Su Kampfgruppe estaba compuesta por elementos del 1er Regimiento Panzer, vehículos semi-oruga del 2º Regimiento Panzer Grenadier, zapadores del Batallón de Ingenieros SS, artillería móvil y un grupo de reconocimiento avanzado. En total, unos 4000 hombres y más de 120 vehículos blindados. La orden era avanzar sin detenerse, aplastar resistencia ligera, ignorar flancos, tomar posiciones clave y seguir adelante. Esa misma orden se había repetido en cada puesto de mando. La velocidad era la única forma de que la ofensiva tuviera éxito. El primer contacto serio ocurrió en Lanzerat, un pequeño pueblo en la frontera belga. Allí, una escuadra de reconocimiento estadounidense del 394 Regimiento de Infantería mantenía una posición defensiva. Eran apenas 18 soldados, armados con fusiles y ametralladoras ligeras, pero ofrecieron resistencia durante más de 8 horas. Desde sus posiciones en un bosque, lograron retrasar a todo el batallón de reconocimiento de Peiper, causando bajas y desorganizando la columna. Ese retraso fue costoso. Aunque insignificante en términos de bajas, obligó a reorganizar el avance. El cronograma original indicaba que al mediodía ya debían estar en Honsfeld, pero aún estaban intentando romper la resistencia en un camino cubierto de nieve. Peiper, frustrado, ordenó rodear la zona y dejar un grupo de retaguardia. A medida que avanzaban, los alemanes descubrieron que muchos pueblos estaban apenas ocupados. Las tropas estadounidenses habían recibido órdenes contradictorias. En algunos sectores se retiraban sin combatir, en otros organizaban defensas improvisadas. Todo estaba mal coordinado. El siguiente objetivo fue Honsfeld, una localidad con depósitos de combustible y una pequeña guarnición del 99º Batallón de Artillería de Campaña. Aquí los alemanes encontraron vehículos, armas, munición y soldados desprevenidos. Los primeros blindados alemanes entraron sin aviso. Algunos estadounidenses fueron capturados dormidos. Otros intentaron huir a pie por las calles heladas. No hubo combate organizado. Fue una irrupción rápida, caótica y sangrienta. En Honsfeld, los soldados de Peiper capturaron más de 50.000 litros de combustible, así como jeeps, camiones y cañones antitanque. Pero también cometieron ejecuciones. Varios soldados aliados heridos fueron asesinados en sus camillas. Otros fueron fusilados tras rendirse. Nadie dio una orden clara, pero tampoco hubo sanciones. Se asumía que los prisioneros eran una carga, y Peiper no quería cargas. Tras asegurar el pueblo, la Kampfgruppe siguió hacia el oeste. Llegaron a Bullingen, donde había más depósitos de gasolina, así como posiciones del 18º Batallón de Infantería de la 2ª División. Los soldados estadounidenses, alertados por el ruido del avance, intentaron preparar una defensa, pero los tanques alemanes llegaron antes. Dispararon contra los depósitos, los camiones, las posiciones defensivas. Los norteamericanos no pudieron hacer más que dispersarse. En Bullingen, otra vez, se repitió el patrón: captura de combustible, ejecución de prisioneros, robo de vehículos. Peiper avanzaba dejando destrucción, pero también tomaba lo que podía. El plan no preveía reabastecimiento. Cada litro de gasolina contaba. Cada hora que ganaban podía ser la diferencia entre el éxito y el cerco. Después de Bullingen,
La columna se reorganizó. Peiper dividió su fuerza en 3 partes: una punta de lanza con tanques Panther, una sección media con infantería motorizada y una cola con artillería y zapadores. Iban por una carretera estrecha rodeada de bosques. El terreno era un obstáculo en sí mismo, pero la columna no se detenía. En paralelo, los mandos estadounidenses intentaban entender qué estaba pasando. Los informes llegaban por radio, pero eran contradictorios. Unidades reportaban ataques en varios puntos. Algunos hablaban de tanques alemanes cruzando pueblos que, horas antes, se consideraban seguros. Otros informaban que sus líneas telefónicas estaban cortadas. No sabían si era una ofensiva general o una incursión. En Washington y Londres, la noticia tardó más en llegar. Eisenhower fue informado entrada la tarde. En ese momento ya había perdido contacto con varias unidades del frente. Ordenó mantener la calma y reforzar los flancos, pero no tenía información clara. Nadie entendía aún que lo que estaba ocurriendo no era un ataque local. Era el inicio de una batalla que duraría semanas. A media tarde, Peiper tomó una decisión arriesgada: avanzar directamente hacia Lineauville, cruzando un terreno apenas explorado, con informes inciertos sobre minas y emboscadas. La ruta más segura estaba al norte, pero también era más lenta. Eligió la vía rápida. En esa carretera ocurrió un evento que cambiaría todo. Cerca del cruce de Bognes, una columna del 285º Batallón de Observación de Artillería fue interceptada por blindados alemanes. Los soldados estadounidenses, sorprendidos, fueron rodeados. Se rindieron sin disparar. Unos 130 prisioneros fueron llevados a un campo abierto al borde de la carretera. Minutos después, las tropas de Peiper abrieron fuego. Los mataron a todos, sin juicio, sin razón operativa. Algunos intentaron huir. Otros fingieron estar muertos. Solo unos pocos lograron escapar. Esa acción, conocida como la masacre de Malmedy, se convirtió en uno de los episodios más infames de la guerra. Pero en ese momento, Peiper ya había seguido adelante. En Ligneville, el patrón se repitió. Los tanques entraron disparando, las defensas eran mínimas, las casas ardieron, los camiones fueron volcados o destruidos, el puente fue asegurado. La columna apenas se detuvo para reorganizarse y repostar. La velocidad seguía siendo la prioridad. El día terminó con la Kampfgruppe a las puertas de Stavelot, más de 30 kilómetros dentro del frente aliado. Habían aplastado resistencia ligera, tomado pueblos clave y capturado cientos de vehículos, pero no sin costo. Había retrasos. El terreno era peor de lo previsto. El combustible empezaba a escasear otra vez. Y lo peor, los aliados ya sabían que algo grande estaba en marcha. A pesar del avance, Peiper estaba frustrado. El retraso inicial en Lanzerat, la desorganización de las columnas, los atascos en las carreteras nevadas, todo había afectado el cronograma. La sorpresa se desvanecía con cada hora. Y en el horizonte, la resistencia aliada comenzaba a organizarse. Lo que vendría después sería aún más difícil. Pero esa noche, tras su primer día de ofensiva, Jochen Peiper y sus hombres sabían que habían cruzado una línea. Ya no se trataba de una operación militar. Era una marcha brutal, sin reglas, sin freno y sin retorno. De Malmedy a Stavelot. Avance brutal de la Kampfgruppe Peiper. 17 de diciembre de 1944. La Kampfgruppe Peiper llevaba poco más de 24 horas en movimiento y ya había cruzado más de 30 kilómetros de territorio aliado. A pesar de los retrasos, los bloqueos en la carretera y la falta de combustible, su avance había sido brutal. Las órdenes seguían claras: llegar al Mosa, aplastar la resistencia que se cruzara en el camino, tomar los puentes intactos, no detenerse. Pero ese día todo cambiaría. No por la táctica ni por la velocidad, sino por lo que ocurrió en un campo al borde de la carretera. En la mañana, después de reorganizar la columna tras la captura de Bullingen, Peiper decidió dirigirse hacia Ligneville, una pequeña localidad camino a Stavelot. Para llegar, debía pasar por el cruce de Bognes, una intersección común entre carreteras secundarias a medio camino entre Malmedy y Ligneville. Lo que parecía un cruce más se convirtió en un punto de inflexión. Al mismo tiempo, una columna del 285º Batallón de Observación de Artillería de Campaña estadounidense, compuesta por más de 30 vehículos ligeros, se desplazaba por esa misma ruta. Eran soldados sin experiencia de combate real,
encargados de operaciones de reconocimiento y logística. Viajaban con armas personales, pero sin protección pesada. No sabían que el enemigo ya estaba tan adentro. La vanguardia de la Kampfgruppe Peiper, liderada por blindados ligeros y tropas motorizadas, interceptó la columna. No hubo batalla. Los estadounidenses se rindieron de inmediato. Fueron escoltados a un campo abierto a pocos metros de la carretera, junto a una fila de árboles. Más de 120 soldados fueron colocados en formación. Estaban desarmados, quietos, esperando ser llevados como prisioneros. Lo que pasó después no tiene explicación táctica. De repente, sin aviso, comenzaron los disparos. Algunos soldados de las Waffen-SS abrieron fuego con ametralladoras en B-42. La fila de prisioneros cayó en segundos. Los que no murieron de inmediato intentaron huir. Varios fueron abatidos en la carretera. Otros se escondieron entre los árboles. Algunos fingieron estar muertos. Al final, más de 80 estadounidenses fueron asesinados. Solo unos 40 lograron escapar del lugar, la mayoría heridos, congelados y traumatizados. El lugar no era cualquier campo. Estaba expuesto, con visibilidad desde varios puntos. Esa decisión, matar a los prisioneros en un espacio abierto, a plena luz del día, convirtió el hecho en algo imposible de ocultar. Horas después, tropas estadounidenses que patrullaban la zona encontraron los cuerpos. Algunos seguían vivos. Uno de ellos, con una pierna destrozada, se arrastró durante horas hasta encontrar a sus compañeros. Fue uno de los primeros en contar lo que había pasado. La noticia de la masacre de Malmedy corrió como pólvora. En pocas horas, las divisiones estadounidenses sabían que algo brutal había ocurrido. El mando aliado recibió informes, pero tardó en reaccionar. No estaban seguros de si era una ejecución masiva o un tiroteo malentendido. No había imágenes ni vídeos, solo cuerpos y relatos fragmentados. Pero para los soldados que patrullaban las Ardenas, el mensaje fue claro. Los hombres de Peiper no tomaban prisioneros. Mientras tanto, Peiper continuaba con su avance. Había dejado atrás Bognes y se dirigía a Ligneuville. En ese pueblo, tomaron por sorpresa a una unidad de apoyo estadounidense. Los soldados norteamericanos estaban cocinando, algunos descansaban, no hubo resistencia. La columna alemana entró disparando, se destruyeron camiones, se tomaron posiciones y nuevamente hubo ejecuciones. Varios soldados estadounidenses fueron asesinados tras rendirse. En una casa quemaron vivos a 3 hombres que se escondían en el sótano. Peiper no se detuvo. Esa misma tarde avanzó hacia Stavelot, un punto clave en su ruta. El pueblo tenía un puente sobre el río Amblev. Si lograba cruzarlo intacto, podría seguir hacia el oeste, pero por primera vez desde el inicio de la ofensiva, encontró una resistencia organizada. Tropas del 291º Batallón de Ingenieros de Combate estadounidense defendían el acceso. Habían volado parcialmente el puente y colocado explosivos en los caminos cercanos. A pesar de no ser unidades de infantería, ofrecieron combate desde el primer momento. Usaron cañones antitanque, minas improvisadas y dispararon desde las ventanas. Lograron retrasar la entrada alemana durante varias horas. Peiper ordenó atacar desde varias direcciones. Los tanques SS intentaron cruzar el puente dañado. Uno de ellos cayó a una zanja, otro explotó al pasar sobre una mina. La infantería intentó rodear el pueblo por el norte, pero fue rechazada con fuego de mortero. El combate se intensificó. Por primera vez, Peiper tuvo que frenar su impulso. Durante ese tiempo, sus tropas se dividieron. Algunos pelotones tomaron rutas alternativas hacia pueblos cercanos como Trois-Ponts y Parfondruy. En esos sectores se repitieron enfrentamientos. En Trois-Ponts, los estadounidenses ya habían destruido el puente principal sobre el río Salm, impidiendo el paso de los tanques. El plan alemán de seguir avanzando con rapidez comenzaba a romperse. De vuelta en Stavelot, los combates se volvieron más intensos. Casas destruidas, fuego cruzado, civiles atrapados entre líneas. Los soldados alemanes usaron lanzallamas contra edificios que se sospechaba albergaban francotiradores. En un caso, quemaron una casa con toda una familia dentro. El avance se volvió más lento, más sucio, más desesperado. Peiper sabía que el tiempo se acababa. Las rutas hacia el Mosa estaban bloqueadas. El combustible no era suficiente. En muchos casos tenían que abandonar vehículos averiados por no tener cómo remolcarlos ni repararlos.
Algunos tanques eran usados solo como cañones fijos. La columna comenzaba a fragmentarse. Además, la noticia de la masacre de Malmedy no solo se había difundido entre las tropas estadounidenses, también llegó a la prensa. Corresponsales de guerra enviaron informes y pronto los comandantes aliados comenzaron a recibir presiones para responder. La reacción fue directa. A partir de ese momento, muchas unidades aliadas comenzaron a dejar de tomar prisioneros de las SS. El mensaje era claro: si los alemanes no respetaban las reglas, ellos tampoco lo harían. En los siguientes días, ese ciclo de brutalidad se extendió. En zonas como la Gleize y Stoumont, soldados capturados por ambos bandos fueron ejecutados. La guerra en las Ardenas se volvió más cruel. El invierno, la niebla, el terreno congelado y las masacres convirtieron esa ofensiva en una de las más sangrientas del frente occidental. Peiper logró finalmente entrar en Stavelot, pero el pueblo ya estaba medio destruido. La mitad de sus vehículos no pudo seguir adelante. La columna se estancó, el combustible escaseaba, la artillería aliada bombardeaba las carreteras. Las unidades del 30º Cuerpo de Ejército estadounidense se aproximaban desde el norte. El cerco comenzaba. En los días siguientes, mientras la ofensiva alemana seguía en otras zonas, Peiper ya no podía avanzar. Estaba atrapado entre pueblos destruidos, ríos bloqueados y carreteras llenas de cráteres y cadáveres. La lucha pasaría de ofensiva a defensa. Pero la imagen de Peiper y su Kampfgruppe ya se había sellado. No eran solo una unidad de combate. Eran los responsables directos de una de las peores masacres de prisioneros de guerra en todo el frente occidental, y esa carga los seguiría hasta el final. Stoumont y la Gleize. La trampa se cierra. 19 de diciembre de 1944. Después de 3 días de avance continuo, la Kampfgruppe Peiper estaba exhausta. Los tanques llevaban horas atascados en carreteras cubiertas de hielo. El combustible se agotaba, la niebla seguía cubriendo las montañas de las Ardenas, y por primera vez desde que cruzaron la línea, el enemigo no huía. Ahora se organizaba, cavaba trincheras y respondía con fuerza. El siguiente objetivo era Stoumont, un pequeño pueblo ubicado sobre una colina con una carretera principal que conectaba con la Gleize. Esa vía era la última ruta viable hacia el oeste. Si Peiper no lograba tomar Stoumont, quedaría atrapado, pero si lo cruzaba, podría todavía alcanzar el río Mosa. Esa posibilidad lo empujó a seguir. Peiper tenía bajo su mando unos 800 soldados, la mayoría agotados. Su columna había quedado dividida en múltiples tramos. Algunos tanques estaban sin combustible, otros habían sido destruidos por minas o artillería. Muchos vehículos estaban bloqueados en los estrechos caminos entre Stavelot y Trois-Ponts. A pesar de todo, avanzaron. A las 5 de la mañana, la punta de lanza de la Kampfgruppe llegó a las afueras de Stoumont. El pueblo estaba defendido por elementos del 119º Regimiento de Infantería estadounidense, parte de la 30ª División de Infantería, además de una sección de tanques Sherman del 740º Batallón Blindado. Los estadounidenses sabían que se avecinaba un ataque fuerte. Habían recibido informes de prisioneros, señales de radio interceptadas y rumores entre las unidades vecinas. Los soldados estadounidenses cavaron posiciones defensivas en el borde del pueblo, colocaron minas antitanque en las entradas y establecieron francotiradores en las casas. Sabían que no podrían resistir indefinidamente, pero tenían una ventaja. Los alemanes no sabían qué tan bien defendido estaba el lugar. El primer asalto alemán comenzó al amanecer. Peiper envió 6 tanques Panther seguidos de infantería motorizada. La columna entró por la carretera principal disparando a ambos lados. Las casas comenzaron a arder. Los soldados aliados respondieron con fuego antitanque desde ventanas, sótanos y zanjas. Cada calle se convirtió en un campo de batalla. Cada casa en un búnker improvisado. En la colina detrás del pueblo se encontraba el Sanatorio Saint-Edouard, una gran construcción de piedra con vista directa sobre el valle. Allí, además de tropas estadounidenses, había más de 200 civiles belgas, la mayoría ancianos, mujeres y niños. Cuando comenzaron los combates, buscaron refugio en los sótanos. La artillería aliada caía sobre el pueblo sin pausa. Los disparos no distinguían entre combatientes y no combatientes. Los alemanes lograron tomar el sanatorio en el primer día. Desde ahí, controlaban visualmente el acceso oriental del pueblo.
Paper lo usó como centro de mando, estacionó varios blindados en el jardín y colocó ametralladoras pesadas en las ventanas. Pero esa ventaja no duraría. Los estadounidenses, al ver que los alemanes se atrincheraban, comenzaron a reorganizarse. El mando del sector fue asignado a la 82ª División Aerotransportada, veteranos de Normandía. Junto con ellos, llegaron refuerzos del 112º Regimiento de Infantería, piezas de artillería autopropulsada y ingenieros de combate. El plan era rodear la Gleise y Stoumont, cortar todas las salidas y aniquilar a la Kampfgruppe Paper por completo. Mientras tanto, en la Gleise, situada a 5 kilómetros de Stoumont, las unidades alemanas comenzaron a fortificarse. Sabían que si el avance fallaba, tendrían que retroceder hasta allí. Bloquearon calles, prepararon puntos de fuego, colocaron minas e incluso usaron carros destruidos como barricadas. Los civiles fueron forzados a refugiarse en sótanos o evacuados a pie. El 20 de diciembre, los combates se intensificaron. Los tanques estadounidenses contraatacaron desde el este. Entraron en Stoumont desde varias direcciones. Lograron recuperar parte del pueblo, pero fueron rechazados por fuego cruzado. Hubo combates cuerpo a cuerpo en las calles, ataques con lanzallamas, explosiones en cada esquina. Los alemanes mantenían el control de las alturas. Los estadounidenses la artillería. Ese mismo día, los ingenieros aliados destruyeron los puentes en Stavelot y Trois Ponts, cortando por completo la retirada de Paper. El cerco estaba cerrado. Los intentos alemanes por enviar refuerzos desde el este fracasaron. El resto del IIS Cuerpo Panzer estaba atrapado en atascos masivos en los caminos de las Ardenas, bombardeados desde el aire. No podían avanzar. Nadie llegaría a ayudar a Paper. En el frente, cada hora contaba. El 21 de diciembre, una compañía de paracaidistas del 54º Regimiento de Infantería cruzó el río Amblev y atacó por el norte. Tomaron varias casas en el borde de Stoumont y empujaron la línea alemana hacia el centro del pueblo. La lucha fue feroz. En una iglesia atraparon a una decena de soldados alemanes que se negaban a rendirse. Los quemaron vivos con lanzallamas. Los estadounidenses comenzaron a usar altavoces con grabaciones de rendición en alemán. Los alemanes respondieron con fuego de mortero. Era una lucha sin tregua. Muchos soldados dormían 2 horas al día, comían nieve y luchaban con munición que recogían de los muertos. Los francotiradores alemanes, ocultos en desvanes y torres, causaban bajas cada hora. Mientras tanto, en la Gleise, los civiles intentaban sobrevivir bajo los bombardeos. No había electricidad, el agua escaseaba. Las casas se derrumbaban por los impactos de artillería. Los soldados SS usaban los sótanos para ocultar heridos. Algunos oficiales dormían sobre colchones húmedos entre vigas astilladas. La situación era crítica, y Paper lo sabía. Ese día, envió un mensaje codificado al cuartel general del 6º Ejército Panzer. Combustible agotado, artillería destruida, heridos sin evacuación. Solicito permiso para retirada. No hubo respuesta. El alto mando aún tenía la ilusión de que la ofensiva seguía siendo viable. Paper fue dejado a su suerte. El 22 de diciembre el pueblo de Stoumont era solo escombros. Los pocos tanques operativos alemanes disparaban desde posiciones fijas. La infantería, atrincherada en casas en ruinas, resistía cada ataque. Pero el desgaste era evidente, no había comida, no había munición de repuesto, no quedaban rutas de escape. Los estadounidenses reforzaron sus posiciones con más tanques, cañones autopropulsados y unidades frescas. En algunos sectores los combates se daban a cuchillo, los muertos se apilaban en sótanos y patios. El hedor llenaba las calles. Ya no era una batalla por territorio, era una lucha por no ser aniquilado. Ese mismo día, Paper decidió evacuar Stoumont y concentrarse en la Gleise. Ordenó la retirada por grupos pequeños, cubiertos por el fuego de los últimos blindados operativos. Las casas fueron voladas con cargas internas para evitar que cayeran en manos enemigas. El sanatorio fue abandonado, los civiles, nuevamente atrapados entre 2 fuegos. En la Gleise, la situación no era mejor. La mayor parte de la artillería había sido inutilizada. El combustible racionado a una lata por vehículo. Los tanques se usaban solo para cubrir sectores fijos. La moral era baja. Algunos soldados hablaban de rendirse. Otros se preparaban para morir allí. Esa noche, Paper reunió a sus oficiales en una bodega.
Les dijo que seguirían combatiendo hasta recibir nuevas órdenes, que resistirían con lo que tuvieran, que si caían lo harían luchando. No todos estuvieron de acuerdo, pero nadie lo contradijo. Aún. Contra ataques y desgaste, la defensa aliada se endurece. Ese mismo 22 de diciembre, ya entrada la noche, en la Gleise, Jochen Peiper encendió una vela sobre el mapa cubierto de marcas. No tenía electricidad ni radio funcional, solo velas, papeles sucios y un grupo de oficiales con los rostros partidos por el frío. Afuera, el pueblo era una ruina, y alrededor, cada carretera, puente y colina estaba controlada por el enemigo. La Kampfgruppe Peiper estaba completamente aislada. Ese día, el último contacto con el cuartel general del 6º Ejército Panzer confirmó lo que ya sabían: no habría refuerzos. El resto del cuerpo de ejército estaba detenido en los embotellamientos al este, bloqueados por el colapso logístico, por la artillería aliada y por el terreno que se deshacía bajo la nieve. Ninguna unidad alemana podía abrir un corredor para rescatar a Peiper. Estaban solos. En las afueras de la Gleise, los alemanes habían fortificado casas, colocado barricadas, convertido semiorugas destruidos en parapetos y distribuido francotiradores en los techos. Se habían adaptado al cerco, pero ya no se trataba de resistir un ataque. Se trataba de sobrevivir un asedio sin suministros, sin salida y con un enemigo decidido a destruirlos. Las tropas estadounidenses intensificaron su ofensiva. Desde el norte, el 54º Regimiento de Infantería Paracaidista de la 82ª División Aerotransportada avanzaba con precisión. Conocían cada colina, cada sendero, usaban la artillería de apoyo como un martillo, golpeaban durante horas, luego enviaban una compañía para tomar las ruinas y luego retrocedían. Querían desgastar, no solo matar. Desde el oeste, el 119º Regimiento de Infantería empujaba desde Stumont. Los paracaidistas que habían tomado las afueras del pueblo ahora descendían por el valle, cruzando puentes improvisados y avanzando por la nieve hasta llegar al límite de la Gleise. Las casas que servían como defensa para los alemanes se desmoronaban con cada explosión. La temperatura bajaba cada noche. La visibilidad era casi nula. Del lado alemán, el combustible ya se había terminado para la mayoría de los vehículos. Solo unos pocos Panther podían moverse, y lo hacían con raciones mínimas, robadas de camiones abandonados o de latas saqueadas en aldeas. El resto servía como defensa estática. En muchas ocasiones los tanques eran hundidos en el barro y usados como nidos de ametralladoras. El cañón principal, con suerte, disparaba 1 o 2 veces por día. En los sótanos del pueblo, los soldados heridos se acumulaban. Los sanitarios improvisaban con lo que había: vendas arrancadas de mantas, bisturíes herrumbrosos, morfina en sueros congelados. Algunos soldados morían por gangrena, otros simplemente se apagaban por falta de calor. No había cómo evacuar a nadie, no había a dónde llevarlos. A pesar de eso, Peiper mantenía la estructura de mando. Cada compañía tenía órdenes claras, cada cruce estaba defendido, cada ruina ocupada por un escuadrón. La disciplina era férrea, las ejecuciones por deserción, inmediatas. No había margen para la debilidad. El 23 de diciembre, los estadounidenses lanzaron una ofensiva coordinada. Desde el sur, unidades del 291º Batallón de Ingenieros de Combate avanzaron sobre los caminos de evacuación del valle. Usaron explosivos para derribar árboles, volar puentes secundarios y sellar los senderos que aún podían usarse para escapar. Desde el este, artillería pesada machacaba sin descanso la línea central alemana. Ese mismo día, los alemanes intentaron reactivar uno de sus Tiger II. Lo arrastraron con 2 semiorugas y usaron los últimos litros de gasolina disponibles. El tanque logró moverse 500 metros antes de quedarse atascado en una zanja congelada. Quedó ahí, varado, convertido en búnker improvisado. Hoy, ese mismo vehículo sigue en la Gleise como monumento. La batalla alcanzó uno de sus puntos más salvajes en el barrio norte del pueblo. Un grupo de soldados estadounidenses logró entrar por la parte trasera de una granja y emboscó a una sección alemana. El combate fue a granada y cuchillo. Al terminar, 16 cuerpos quedaron apilados en un corral. Ninguno fue tomado prisionero. El desgaste afectaba a todos. La comida escaseaba. Los soldados alemanes cocinaban patatas congeladas en latas de gasolina vacías. Algunos derretían nieve con explosivos para beber agua.
Las armas se atascaban por el hielo, los pies se gangrenaban. Los gritos de los heridos eran constantes en los túneles. Paper envió una nueva petición de retirada. El mensaje fue interceptado por los aliados, que usaron la frecuencia para enviar una respuesta falsa. Permiso concedido, retírense por el norte. Cuando un grupo de 40 soldados intentó hacerlo, cayó en una emboscada. Solo 3 sobrevivieron. A partir de entonces, las comunicaciones se volvieron inútiles. En el cuartel estadounidense, los informes hablaban de una unidad alemana atrapada, que resistía con intensidad pero que estaba al borde del colapso. Los generales del primer ejército de los Estados Unidos discutieron si lanzar un asalto total o mantener el cerco. Decidieron continuar con el método lento, presión constante, bombardeo sostenido, ataques selectivos. El 24 de diciembre, víspera de Navidad, los combates seguían. No había tregua, no había cánticos, solo fuego, explosiones y muerte. En la Gleize, los restos de la Kampfgruppe Peiper ya no combatían para avanzar, sino para sobrevivir unas horas más. Esa noche, bajo la nieve y el silencio de las ruinas, Jochen Peiper reunió a sus oficiales en una cocina destruida. Les explicó la situación. No había refuerzos, no había combustible, no había comida. Las posiciones eran insostenibles. La única opción era abandonar el pueblo a pie, en grupos pequeños, sin equipamiento pesado, sin luces, sin protección. Era una retirada a través del bosque, entre líneas enemigas, con heridos, con temperaturas bajo cero. La decisión estaba tomada. Esa madrugada comenzaría la operación más arriesgada desde que cruzaron la línea 3 días atrás. Una fuga a través de la nieve, sin mapas, sin apoyo y sin esperanza de ayuda, pero eso sería el siguiente capítulo. La retirada a pie, el final de la Kampfgruppe Peiper. Noche del 24 de diciembre de 1944. Mientras muchos en Europa buscaban cómo celebrar la víspera de Navidad entre ruinas y raciones enlatadas, en el pueblo belga de la Gleize, Jochen Peiper preparaba lo contrario. Su unidad, la Kampfgruppe Peiper, estaba rodeada. Ya no podía moverse ni hacia el frente ni hacia la retaguardia. El combustible se había acabado. La artillería estaba inutilizada. Las posiciones eran indefendibles. La única opción que quedaba era escapar, a pie, de noche, por el bosque. Horas antes, Peiper había reunido a sus oficiales. Les dio instrucciones claras. Destruir todos los vehículos y piezas pesadas que no pudieran llevarse. Dividir la unidad en grupos pequeños y avanzar en silencio hacia el este, cruzando las líneas estadounidenses sin ser detectados. No llevarían radios. No habría apoyo. Era una operación suicida, pero era eso o rendirse. Y rendirse no era una opción para los oficiales de las Waffen-SS. Esa madrugada, bajo la oscuridad, comenzó la retirada. Unos 800 hombres salieron de la Gleize en fila india, avanzando por caminos secundarios, senderos cubiertos de nieve y bosques congelados. Llevaban mochilas ligeras, armas individuales y apenas algo de comida. Muchos no tenían botas adecuadas. Algunos iban con los pies envueltos en mantas o vendas sucias. La prioridad era el sigilo, no se permitían voces, no se encendían linternas. Se avanzaba al ritmo de los más lentos. Si alguien caía, quedaba atrás. Los heridos que no podían caminar fueron abandonados en los sótanos de las casas, junto a carteles escritos a mano que pedían auxilio en varios idiomas. Sabían que si los estadounidenses no los mataban, el frío lo haría. Mientras tanto, en la Gleize, los últimos soldados cumplían con las órdenes: colocar cargas de demolición en los tanques, incendiar los semiorugas, destruir los mapas, quemar los informes. Algunos lo hacían con lágrimas en los ojos, otros en silencio. Lo que había sido una unidad blindada de élite, ahora era una columna fantasma marchando por la nieve. En total, quedaron atrás más de 50 vehículos blindados, entre ellos King Tigers, Panthers, Panzer IV, artillería autopropulsada, semiorugas y camiones. Varios fueron simplemente abandonados en mitad de la carretera, con las orugas rotas o los motores inutilizados. Al día siguiente, los estadounidenses encontrarían muchos en condiciones de ser reparados. El trayecto de la retirada fue un infierno. El terreno era irregular, con pendientes, barrancos y caminos congelados. Los soldados avanzaban con temperaturas bajo cero, sin dormir, sin comida, sin descanso. Algunos se desmayaban de agotamiento.
Otros sufrían alucinaciones por el frío y el hambre. Cada paso era una lucha. En varios puntos, los grupos alemanes se toparon con patrullas estadounidenses. En algunos casos, hubo tiroteos breves. En otros, lograron evitar el contacto desviándose por el bosque. La oscuridad y el mal clima jugaron a su favor. Pero también causaron desorientación. Algunos pelotones se perdieron y terminaron caminando en círculos durante horas. El objetivo era llegar a las líneas alemanas cerca de Wanne y Stavelot, donde todavía había unidades del Sexto Ejército Panzer. Pero la zona estaba bajo fuego constante. Las rutas estaban bloqueadas, los puentes destruidos. No había señales, ni puntos de referencia claros. Los que conocían el terreno iban al frente. Los demás seguían en silencio. Uno de los puntos más difíciles fue el cruce del río Salm. El agua estaba parcialmente congelada, pero no era transitable. Había que buscar pasos naturales, puentes improvisados o zonas de vadeo. Algunos soldados cruzaron con el agua hasta el pecho. Otros se ahogaron. Un pelotón completo cayó en una emboscada cerca del río y fue aniquilado. La mayoría de los grupos que lograron cruzar el río lo hicieron entre las primeras horas del 25 de diciembre. A esa altura, llevaban más de 10 horas caminando. Varios soldados no sentían los pies. Otros habían perdido piezas de equipo. El barro y la nieve habían cubierto sus uniformes. Algunos caminaban sin casco, otros sin guantes. Era una retirada de espectros. Mientras tanto, en la Gleize, las tropas estadounidenses entraron por fin al pueblo. Lo encontraron en ruinas. Las calles estaban llenas de chatarra, vehículos ardiendo y cuerpos congelados. En los sótanos, descubrieron a los heridos que habían sido dejados atrás. Algunos murieron poco después. Otros sobrevivieron gracias a la intervención médica aliada. El balance era claro. La Kampfgruppe Peiper, que había iniciado la ofensiva con más de 4.000 hombres y 130 vehículos, terminaba la campaña como una columna de soldados desarmados huyendo entre árboles, con menos de 1.000 efectivos en condiciones de combate. El resto había muerto, había sido capturado o estaba desaparecido. Ese mismo día, Peiper cruzó las líneas alemanas, iba al frente de su columna. Estaba cubierto de barro, con la barba crecida, el rostro demacrado. No tenía ya el uniforme impoluto con el que había iniciado la operación. Llevaba una pistola, un par de binoculares y poco más. Fue recibido por oficiales del ISS Panzerkorps, que lo sacaron de inmediato del frente. Ya no tenía unidad que comandar. Los restos de la Kampfgruppe fueron reagrupados, enviados a retaguardia y absorbidos por otras divisiones. Algunos soldados nunca volvieron al frente. Otros fueron redeployados semanas después, pero el mito ya estaba sellado. Lo que había comenzado como el grupo más temido del ataque alemán terminaba como una historia de desgaste, derrota y huida. En las semanas siguientes, los aliados interrogaron a cientos de prisioneros capturados en la zona. Recolectaron testimonios, documentos, mapas, diarios personales. Muchos de ellos hablaban de la retirada, de cómo Peiper había intentado mantener el orden, de cómo algunos oficiales se negaban a abandonar sus tanques, de cómo otros aprovecharon el caos para desaparecer. También encontraron indicios de ejecuciones durante la huida. En una granja hallaron los cuerpos de varios civiles belgas con disparos en la nuca. En un camino cercano, 3 prisioneros estadounidenses habían sido fusilados a quemarropa. No hubo testigos ni registros, solo cuerpos y silencio. La retirada de la Gleize se convirtió en un símbolo, no solo por la derrota táctica, sino porque mostraba el límite físico y moral de una unidad de élite alemana que había sido enviada a cumplir un objetivo imposible. El mito de la ofensiva relámpago moría en los bosques de las Ardenas, entre árboles rotos y sangre congelada. Ese fue el final de la Kampfgruppe Peiper como unidad de combate, pero no sería el final de su historia. Juicio y caída, el legado de la masacre de Malmedy. La guerra en Europa terminó en mayo de 1945. La Alemania nazi se rindió incondicionalmente. Berlín estaba en ruinas, Hitler muerto y el Tercer Reich destruido.
Pero no todo acabó en los campos de batalla. Para muchos oficiales alemanes, la verdadera rendición llegó meses después, en los tribunales. Uno de los nombres que más resonaban en las filas aliadas era el de Jochen Peiper. La historia de su unidad, la Kampfgruppe Peiper, ya era conocida. Había sido la punta de lanza del ataque alemán en las Ardenas. Había roto líneas, sembrado el caos, ejecutado prisioneros y cometido una de las masacres más brutales del frente occidental. Ese crimen, la masacre de Malmedy, no se olvidó. Y en cuanto la guerra terminó, el ejército de los Estados Unidos comenzó a investigarlo. Los sobrevivientes del 285º Batallón de Artillería fueron localizados. Sus testimonios coincidían. Todos hablaban de lo mismo. Se habían rendido, los habían desarmado, los habían reunido en un campo y sin provocación alguna, los soldados de la Waffen-SS los habían ejecutado. Algunos dispararon ráfagas de ametralladora, otros remataron a los heridos en el suelo. Había restos de casquillos, huellas de blindados y decenas de cadáveres. Nadie discutía que aquello había sido una masacre. La sección de crímenes de guerra del Ejército de los Estados Unidos recogió los datos, reunió informes médicos, mapas, fotografías aéreas, testimonios de soldados y civiles. Identificó a los posibles perpetradores. En total, 74 miembros de la primera división Panzer SS fueron arrestados. Entre ellos estaba Jochen Peiper. El juicio se llevó a cabo en el antiguo campo de concentración de Dachau, transformado en centro de detención y tribunal militar. Comenzó en mayo de 1946 y se extendió durante varios meses. Se juzgaban los asesinatos de más de 80 prisioneros estadounidenses en Bognez, así como otras ejecuciones a lo largo del avance alemán en las Ardenas. Los acusados fueron presentados en grupo. No se trataba de juicios individuales, sino de una causa colectiva. La fiscalía argumentaba que los crímenes habían sido cometidos por unidades bajo el mando directo de Peiper y que, como comandante, él era responsable. No se discutía si él había apretado el gatillo, sino si había tolerado, ordenado o no evitado los asesinatos. Durante el juicio se presentaron confesiones firmadas por varios de los acusados en las que detallaban los hechos. Decían que los prisioneros habían sido ejecutados por órdenes verbales, que las ejecuciones eran conocidas por los oficiales, que no se detuvo a nadie por hacerlo, que era parte de la lógica de la campaña. Sin embargo, esas confesiones se volvieron polémicas. La defensa alegó que habían sido obtenidas mediante tortura, amenazas y simulacros de ejecución. Aseguraron que varios acusados fueron golpeados, mantenidos despiertos durante días y sometidos a presiones físicas y psicológicas. Uno de los soldados, Rudolf Freimuth, se suicidó después de confesar. Otro declaró haber sido obligado a firmar bajo amenaza de muerte. El juicio se convirtió en un escándalo. La prensa norteamericana se hizo eco de las acusaciones. Algunos periódicos cuestionaron la validez de las confesiones. En el Congreso de Estados Unidos, una comisión especial, dirigida por el senador Raymond Baldwin, comenzó a revisar el caso. El juicio de Malmedy se convirtió en el centro de un debate sobre la legalidad de los procedimientos judiciales de posguerra. Mientras tanto, los fiscales mantenían su línea. Mostraban fotos de los cuerpos congelados en el campo de Bognez. Presentaban informes forenses, reproducían testimonios de supervivientes que habían escapado heridos. Mostraban mapas con las rutas de la Kampfgruppe Peiper y listados de ejecuciones documentadas en Honsfeld, Ligneville y Stavelot. En julio de 1946 llegó el veredicto. 43 de los acusados fueron condenados a muerte por ahorcamiento. Otros 22 recibieron cadena perpetua, el resto sentencias menores. Jochen Peiper fue condenado a muerte. Los condenados pidieron ser fusilados como soldados. El tribunal lo rechazó. Se preparaban las horcas. Las ejecuciones se programaron para 1948, pero entonces comenzó la presión política. Con la Guerra Fría en marcha, Alemania Occidental se volvía un aliado clave frente a la Unión Soviética. El nuevo gobierno alemán presionó para revisar los juicios. Políticos estadounidenses comenzaron a cuestionar los métodos usados en Dachau. El general Lucius Clay, gobernador militar en Alemania, ordenó una revisión de todo el proceso. Una comisión militar concluyó que hubo irregularidades graves. Las confesiones obtenidas bajo coacción no podían considerarse pruebas válidas. Las sentencias fueron revisadas.
las ejecuciones suspendidas. Comenzó una ola de conmutaciones de penas. En 1951, la mayoría de las sentencias de muerte ya habían sido anuladas. Los prisioneros comenzaron a salir de forma progresiva. En 1956, tras 11 años en prisión, Jochen Peiper fue liberado. Había pasado 5 años en el pabellón de la muerte esperando la ejecución. Ahora salía por la puerta principal. Peiper se retiró a la vida civil. Trabajó como traductor y editor en una editorial alemana. Luego se mudó a Francia, a un pequeño pueblo llamado Traves, en la región de Alta Saona. Compró una casa antigua, vivía con su esposa y evitaba aparecer en público. Pero no pasaba desapercibido. Activistas antifascistas comenzaron a denunciar su presencia. Se organizaron campañas para expulsarlo, aparecieron grafitis, amenazas, panfletos. Algunos vecinos lo defendían, otros querían verlo fuera. Peiper se mantenía en silencio. Sabía que no podía esconderse para siempre. El 13 de julio de 1976, alguien incendió su casa. Aún no se sabe quién lo hizo. Se cree que fue un grupo armado de extrema izquierda. Peiper murió calcinado en el interior. Su cuerpo fue hallado con un rifle en la mano. No hubo juicio, nadie fue arrestado. Ningún grupo se atribuyó el ataque. Así terminó la vida de Jochen Peiper. Había sobrevivido a la guerra, a un juicio por crímenes de guerra, a una condena de muerte y a la prisión. Pero no pudo escapar de su pasado. Hoy, la masacre de Malmedy sigue siendo recordada como uno de los crímenes más atroces cometidos por unidades alemanas en el frente occidental. El lugar del asesinato fue transformado en un monumento. Hay placas, fotografías y nombres grabados en piedra. Cada año, veteranos y familiares de las víctimas se reúnen allí para rendir homenaje. El caso de Peiper marcó un precedente. Fue uno de los pocos altos mandos alemanes juzgados por un crimen específico cometido en batalla, no en campos de concentración ni en centros de exterminio. Su juicio, condena y liberación simbolizan la complejidad de la justicia de posguerra, entre la verdad, la política y la memoria. Pero más allá del tribunal, los hechos hablan por sí solos. En diciembre de 1944, bajo órdenes directas, una unidad de combate asesinó a soldados desarmados, destruyó pueblos enteros y dejó una estela de terror en su camino. Ese crimen quedó impreso en los documentos, en las fotos y en las tumbas. Y por eso, más allá del juicio, la historia nunca olvidó a Peiper, ni lo que hizo su Kampfgruppe entre los bosques helados de las Ardenas,